La vez pasada yo les mandé un texto al grupo, no sé si tuvieron todas oportunidades de leerlo, Sí, este, que explica cómo surge un proyecto, ¿no? sí, Y se acuerda que no sé si ustedes estaban en la clase, yo expliqué cuál es el origen de un proyecto. Y entonces Sí. dije que el origen de un proyecto tiene dos aspectos principales. En primer lugar, digamos, las necesidades, ¿no? Una necesidad es una carencia de algo, ya sea un producto, un servicio, cualquier cosa que genere la necesidad de hacer algo para solucionar ese problema. Bueno, disculpa, ¿Me escuchan? sí, sí. Celeste, ¿me escuchás? Sí, 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 Bueno, lo sigo. perfecto. Este, el otro aspecto fundamental del surgimiento, del origen de un proyecto es la presencia de un problema, ¿no? Cuando hay un problema de tipo técnico, de tipo social, un problema económico, un problema sanitario, un problema educativo, cualquier tipo de problemas, ¿no? Por lo tanto, una necesidad y un problema vienen a ser los dos motivos principales por los cuales se origina un proyecto. Ahora bien, una vez que uno sabe que hay una necesidad o un problema y entonces se plantea la idea de hacer un proyecto, lo que hay que hacer es planificar ese proyecto. Entonces, ¿cómo se planifica un proyecto? ¿No? Ahí les voy a compartir un texto ahora, a ver si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve lejos, pero sí. Bueno, ahí igual se los voy a mandar después al grupo, al texto Ajá. este. Una planificación es la acción de utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que previstas anticipadamente tienen el propósito de alcanzar determinados objetivos, determinadas metas, mediante el uso eficiente de medios y recursos que muchas veces son escasos o limitados, ¿no? Esta es una definición de lo que es una planificación. Sí, Entonces, planificar significa organizar racionalmente aquello que uno quiere hacer con el propósito de alcanzar ciertos objetivos. Para comenzar a planificar, primero se tiene que identificar, como yo decía antes, una necesidad o un problema, ¿no? sí, A partir del cual se piensa un cierto proyecto. Y para planificar un proyecto es necesario responder 10 preguntas, que acá les digo cuáles son. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué querés hacer? ¿No? Es decir, tenés que describir lo que se quiere hacer y cuál va a ser la finalidad de eso que querés hacer. ¿Se entiende eso, Celeste? Sí, profe. La segunda pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué lo quiero hacer? Es decir, fundamentar la razón del por qué yo quiero hacer ese proyecto, la fundamentación. ¿Mm? La tercera pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué se quiere hacer y cuáles son sus objetivos? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? ¿No? Por ejemplo, yo quiero
hacer un merendero? Yo, por ejemplo, sé que vos, Celeste, trabajás, creo que con alguna agrupación que tiene comedores, ¿verdad? Yo trabajo con el movimiento Evita. Claro. Tiene comedores y merenderos. Yo Bueno, trabajo bueno, te en un pregunto, espacio de primera infancia. bueno, ¿por qué tiene, para qué tiene esos comedores el movimiento Evita? Y para sustentar a los chicos que no tienen dónde comer. Por supuesto, para darles de comer, ¿cuáles son los objetivos de ese proyecto? Ahí el movimiento Evita armó ese proyecto de desarrollar comedores o merenderos en diferentes lugares con el objetivo de dar de comer a aquellas personas o chicos que por diferentes razones no tienen suficiente alimentación, ¿no? Ese es el objetivo. Sí. ¿Para qué? La cuarta pregunta es, ¿cuánto querés conseguir? ¿Cuánto? Es decir, ¿cuál es la meta? ¿No? Por ejemplo, volviendo al ejemplo del merendero o del comedor del movimiento Evita, donde trabaja Celeste. ¿Cuál es la meta de ese comedor o de ese merendero? ¿Dar de comer a cuántas personas? ¿A 10 personas? ¿A 10 familias? ¿A 100 familias? ¿A todo un barrio? ¿A cuántos? Es decir, Y la meta sería no tener que darle de comer a nadie bueno, y que, no, que pero se está pueda. bien, pero lo ideal sería que no existieran los comedores. Obvio, obvio, Pero obvio. bueno, pero lamentablemente existen. Entonces, Y yo cada tengo, vez hay más gente. yo tengo recursos, ustedes tienen recursos, tienen, qué sé yo, tienen para hacer leche, café con leche, Sí. mate cocido, tienen pan, tienen dulces, etcétera. Ahora, eso en algún momento se acaba. Tienen una cantidad de recursos para una cantidad de personas. Por lo tanto, ustedes tienen que decidir, bueno, este es un comedor o un merendero para 100 personas. Si vienen más de 100 personas, tendrán que ver cómo consiguen más recursos. Porque, es decir, ¿cuál es la meta, no? Claro. Sí, es así. Quinta Cuando pregunta. Cerrar el micrófono, Celeste. Quinta pregunta. ¿Dónde se quiere hacer ese proyecto? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Celeste, el proyecto se hace en el marco de la agrupación política y social que se llama Movimiento Evita, pero Sí. podría ser que se hace en una iglesia, ¿no? Acá al lado de mi casa hay. Claro, Sí. o en una casa particular, qué sé yo, una persona que es solidaria en el barrio y arma dentro de su casa un merendero, por ejemplo, para los chicos de la cuadra, ¿no? Sí. O un centro cultural, en fin, o la sociedad de fomento, diferentes organizaciones, y entonces se decide dónde se quiere hacer, cuál es la localización física del proyecto. La sexta pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué actividades se van a desarrollar? ¿Qué tareas? ¿No? Por ejemplo, en el caso del ejemplo del merendero del movimiento Evita, el cómo se va a hacer sería, bueno, nos vamos a juntar X cantidad de personas todos los días en un determinado horario para cocinar o para preparar la leche o lo que fuera, ¿no? ¿Cuáles van a ser las actividades y las tareas previas para poner en marcha ese proyecto? La séptima pregunta sería, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los tiempos? Hay lugares donde, por ejemplo, hay merenderos o comedores donde se da de comer solamente al mediodía, por ejemplo, ¿no? Se da el almuerzo, Sí. o se da la cena, o solamente hay merienda, ¿no? Es Sí. decir, ¿en qué momentos se va a hacer ese proyecto? ¿Cuál es el momento adecuado, ¿no?
Bueno, la octava pregunta es, es a quiénes va dirigido, ¿no? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cuáles son los beneficiarios de ese proyecto? La novena es quiénes lo van a hacer. Por ejemplo, qué recursos humanos y cuáles van a ser los responsables de ese proyecto. Por ejemplo, en el caso de el merendero que dice Celeste del Movimiento Evita, yo me imagino que ahí ustedes deben tener una organización y debe haber responsables. Celeste, vos irás ciertos días, en ciertos horarios, otros compañeros o compañeras tuyas también irán en ciertos días y en ciertos horarios. Es decir, ¿cuáles van a ser los responsables de poner en marcha eso, no? Sí, profe, es así. Yo Y voy lunes, miércoles y viernes, y después hay otros compañeros que van los otros días. claro, se van alternando, ¿no? Sí. Y la última pregunta es, ¿con qué se va a hacer? ¿Con qué recursos se va a hacer? Es decir, si van a hacer un merendero o un comedor, tienen que disponer de recursos materiales, es decir, tienen que de alimentos, fideos, arroz, polenta, qué sé yo, carne, pollo, pan, leche, etcétera. Si no tienen eso, tienen que disponer de plata, algún recurso económico para poder comprarla. Es decir, ¿con qué se va a hacer? Por lo tanto, planificar un proyecto implica sí o sí tener que responder estas 10 preguntas, siempre, ¿no? ¿Se entendió eso, chicas? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo comienza la planificación de un proyecto? Yo le voy a proponer dos métodos o dos técnicas. Cuando uno se junta para decir, bueno, acá hay un problema, hay una necesidad, ¿qué hacemos? ¿No? Se junta un grupo de personas, 3, 4, 5, 6, 10 personas, las que sean, se reúnen y dicen, bueno, acá hay un problema, hay una necesidad, ¿qué vamos a hacer? Bien, hay dos métodos para empezar una planificación de un proyecto. El primer método se denomina lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Se juntan todos los que están involucrados, ¿no? Sí. En ese proyecto, y van proponiendo ideas, van comentando ideas y las van anotando a modo de borrador. Inclusive a veces esas ideas por ahí no tienen que ver unas con otras, ¿no? Son como ideas sueltas que a uno se les ocurre, pero se van anotando en un cuaderno, en un anotador, de manera así como van saliendo espontáneamente, y al final se va a hacer una selección de esas ideas, de cuáles son las mejores y las más útiles para ese proyecto. Van a tratar de hacer una unificación de esas ideas, tomando aquellas que puedan ser las más apropiadas, ¿no? Y van a dejar de lado las menos interesantes o las más disparatadas, porque en una lluvia de ideas uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Es una manera, es un método para empezar a desarrollar un proyecto, una lluvia de ideas. La segunda técnica o el segundo método para comenzar a planificar un proyecto es el trabajo en grupo. Es decir, ese grupo de personas que va a encarar el proyecto, van a tratar de tener en cuenta las opiniones, sobre todo de aquellos que son expertos en el tema. Por ejemplo, supongamos que yo quiera abrir un merendero, ¿no? Sí. Que acá en mi barrio
yo veo que hay chicos que no desayunan o que no meriendan, qué sé yo, que tienen poca alimentación, y se me ocurre a mí, dice, bueno, voy a armar un merendero. Pero yo no tengo la más pálida idea de cómo hacer un merendero, porque nunca lo hice, nunca trabajé en un merendero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de juntarme con una o dos o tres personas que sí tengan alguna experiencia. Por ejemplo, la voy a consultar a Celeste, le voy a decir, che, ¿qué te parece? Este, ¿Te parece que compro chocolate para darles chocolate? O compramos facturas, o qué compramos para darle merienda a los chicos. Y bueno, y Celeste me va a decir, no, bueno, mira, conviene más comprar mates, hierba, para hacer mate cocido, que es más barato, Rinde. este, o comprar pan en cantidad, no sé, qué Te sé yo. conviene, te conviene Seguramente, comprar harina y levadura, te salen más tortas fritas. claro, exactamente, ¿viste? A mí no se me hubiese ocurrido hacer tortas fritas, ¿me entendés? Sí, nosotros lo hacemos. Entonces, claro, entonces yo voy a tomar en cuenta la opinión de alguien que es experto en ese tema. En este caso, Celeste, que sabe más que yo de ese tema, ¿no? Yo puedo decir, bueno, me parece esto, aquello, y Celeste me va a decir, no, mire, profe, lo que usted dice es medio un disparate, ¿no? Vamos a hacer torta frita, déjese joder, ¿no? Entonces, en este método, lo que se va a tener en cuenta es fundamentalmente la opinión del experto, del que tiene experiencia en el tema. Y también, y también se puede tener en cuenta la opinión de la persona que está sufriendo la necesidad, Ah, ¿no? El sí, problema. Porque de pronto alguien puede decir, bueno, está mal alimentado, pero lo único que come pero está gordito. Bueno, pero lo único que come es harina. Bueno, claro. vamos a darle un poquito menos de harina, ¿no? Vamos a darle un poco más de proteína, qué sé yo, carne, un poco de verdura, frutas, ¿no? Sí, Busquemos sacarle la harina, no darle más harina. Y la persona que está sufriendo esa necesidad puede decir, che, no me den más pan, dame un cacho de carne, ¿viste? Dame una pata de pollo, este, una ensalada, ¿viste? No sé, algo que sea más nutritivo, no solamente pan, ¿me entendés? Por lo tanto, el que sufre la necesidad o el que sufre el problema puede dar también su opinión desde su propia experiencia, desde la propia situación que está padeciendo. ¿Se entendió eso, chicas? sí, profe. Sí, profe, es así igual. Nosotros a veces, es como dice usted, le preguntamos a los chicos Claro, y te piden cada cosa que a veces se puede, a veces no. claro, Nos claro. encantaría darle mil cosas, pero bueno, Y tantos claro, recursos no tenemos tampoco. claro, por ahí los pibes te piden, bueno, qué sé yo, todos los días te piden una docena de facturas, ¿viste? Sí. Claro. Y una A docena de veces se facturas puede sale, conseguir y a veces no. y claro, una docena de facturas sale 500 mangos, ¿viste? Qué sé yo. Pero antes teníamos gente que donaba, ¿viste? Pero ahora cada vez hay menos. Claro, claro. Cada vez Este, hay menos pero gente. entonces se entendió perfectamente lo que quise decir, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, el concepto se entendió. Bueno, ahora les voy a presentar un video muy cortito para cerrar un poco esta clase. Igual después yo les voy a mandar por separado tanto el texto como el video, ¿eh? Y Ujú. también la grabación de la clase, para que Bueno, tengan todo, ¿ok? ok. A ver si podemos ver el video. Es muy cortito. Sí. A ver. ¿Pueden ver ahí? Sí, Sí, se ve. A ver si escuchan.
Bueno, perfecto. ¿Se vio bien, Che? Sí. Bajito, pero bueno, había que leer nada más. Sí, se vio, Bueno, profe. bueno, igual después se los voy a mandar al grupo, ¿saben? Bueno, Bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy. No sé si me quieren hacer alguna consulta. no, claro, entendimos, entendí por lo menos. Bueno, Sí, sí, profe. Se les entendió voy a bien. pedir, yo les voy a pedir que vayan leyendo los textos que yo les fui enviando, porque posiblemente la semana que viene hagamos un trabajo evaluatorio. Estamos terminando, ¿no? Sí. Este cuatrimestre termina para nosotros el 30 de este mes, o sea que creo que quedan 2 clases nada más. Así que les pido por favor que la clase que viene traten de estar todas, así podemos ir haciendo un cierre, ¿eh? Bueno, Para definir las dudas que ustedes tengan, ¿eh? Hacer las aclaraciones que sean convenientes, y bueno, y ya ir dando un cierre a la materia del cuatrimestre. ¿Mm? ¿Sí? bueno, perfecto. Bueno, les Igual, deseo. igual pongan el grupo, que inviten a todas que se conecten. Sí, sí, yo lo voy a aclarar, pero si ustedes hablan con alguno o con Sí, alguna, sí, sí, hagan la sí, aclaración y el comentario. buenísimo. Después se los mando al grupo, les mando el video, el texto y la grabación de la clase. Bueno, profe, Que tengan buena semana, chicas. gracias Bueno, igualmente. profe, Chao. Chao. nos vemos.